Buenos días, queridos alumnos. Nuevamente nos reunimos para continuar con el tema de la clase anterior, problemas de la congregación. El tema 5 de la clase anterior fue el antiguo pacto. Hoy vamos a trabajar el nuevo pacto, cuyo mediador fue Jesucristo, mediador eficaz para que se cumpliera el plan de Dios y de su reino celestial en la tierra. Él es nuestra Pascua, porque Él fue el Cordero inmolado. Los objetivos de la clase son repasar los dos pactos de Dios con su pueblo, reconocer las condiciones impuestas por Dios en cada pacto, reconocer a Cristo como mediador del nuevo pacto y también identificar la Pascua, que es justamente la época que estamos viviendo en esta Semana Mayor o Semana Santa. Pero, ¿qué significa el pacto? Vamos a recordar. Viene de la palabra de origen hebreo y significa acuerdo solemne o testamento. La Biblia está llena de pactos entre personas, reyes, ciudadanos, pero el pacto que nos interesa es el pacto que Dios ha hecho con naciones y pueblos a través de la historia de la humanidad. Recordemos que Dios habló a diferentes profetas y reyes en la antigüedad. Desde el Antiguo Testamento hubo representantes del pacto con los que Dios habló. Adán, Noé, Abraham, Moisés y David. Sin embargo, fueron pactos que tenían diferentes condiciones. Por ejemplo, con Adán y Noé fueron pactos universales aplicados a toda la raza humana. Veamos. Cada pacto tenía un fundamento propio. El pacto con Adán se centraba en el objetivo del reino de Dios antes y después del pecado, de que el pecado entrara al mundo, y el papel de los humanos en el reino celestial, lo que Dios tenía planeado para el humano. Mientras que en el pacto con Noé, Dios se centró en la estabilidad de la naturaleza y dar un entorno seguro para que la humanidad pecadora pudiese servir para los propósitos del reino de Dios, porque hasta ese momento no se habían podido cumplir, entonces dio la oportunidad de restablecer el planeta completo. Ahora bien, hay otros personajes con los que Dios pactó: Abraham, Moisés y David. A través de ellos Dios hizo pactos no universales, sino pactos nacionales, porque estaban exclusivamente dedicados a una nación, al pueblo de Israel, que viene de Abraham, de su descendiente Isaac. El pacto de Abraham se centra en la elección de Israel, los privilegios y responsabilidades que tiene este pueblo ante Dios como pueblo elegido. El pacto de Moisés se centra en la ley, cómo se unificó en una sola nación el pueblo de Israel y cómo fue guiado a través del desierto a la tierra prometida. Finalmente, el pacto de David, que se centra en el reinado. Estableció Dios a Israel como el único reino y su dinastía para liderar a Israel en el servicio del reino de Dios. De esta dinastía, de esta genealogía, nace nuestro Mesías Salvador, Jesucristo. Sin embargo, como vimos en la clase anterior, a pesar de que Dios una y otra vez está interesado en buscar la forma de que el hombre vuelva a estar como al principio en su estado de gracia y pureza, como lo creó a su semejanza, esto es imposible para el hombre. No puede salvarse. Por eso esos pactos fueron con defecto, porque no fueron suficientes para que el hombre se salvara por sí mismo y pudiera recuperar su inmortalidad. Dios lo hizo de esa manera para que el hombre reconozca su incapacidad y su necesidad de Dios. A través de todo el Antiguo Testamento, Dios cumplió su promesa de abrirnos un camino para retornar a Él, y este camino se cumplió con la llegada de Jesús.
Por eso los dos pactos son diferentes. El primero es con defecto y es solamente un símbolo de lo que vendría después en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento final del pacto de Dios y de la promesa de retornar al cielo. Cristo es nuestro representante del pacto ante Dios en el Nuevo Testamento. Cristo fue el único que pudo quebrar la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo está el Antiguo Testamento, la antigua herencia, el antiguo pacto. Después de Cristo está el Nuevo Testamento. Cristo venció la muerte y por tanto nos abrió un camino para todos los humanos para que pudiéramos volver a tener una vida eterna en el cielo con Dios. Ese es el nuevo pacto. Por eso desde Adán hasta Jesús, el pacto de Dios era para esta época, su nuevo pacto, centrado en el cumplimiento, porque Cristo administra el reino de Dios en la tierra. Él revierte el fracaso del engaño para cumplir los propósitos de Dios y su reino es administrado a través de Cristo. Ahora, cuando hablamos del nuevo pacto, no necesariamente es nuevo, simplemente es un pacto renovado, reconstruido, actualizado, traído directamente del cielo por Cristo. En estos pasajes de las Escrituras, así se confirma. Todo el Nuevo Testamento está centrado entonces en Cristo, que a través de él se realiza el pacto de Dios, no solo con el pueblo de Israel en lo físico, sino también con todos los gentiles y no creyentes, los que formamos parte del Israel espiritual. Por tanto, es un pacto nacional con los creyentes en Cristo. Cristo es el centro del Nuevo Testamento, es el centro del nuevo pacto. Por eso, el Nuevo Testamento es cristocéntrico. El Nuevo Testamento narra la historia de la persona de Jesús, de su obra y ministerio y los hechos de su iglesia, posterior, durante y posterior a la resurrección. Una iglesia que aún no termina de ser reunida en el cuerpo de creyentes en Cristo. Por tanto, Cristo es el puente, Cristo es el medio, el camino, el instrumento, el enlace entre Dios y su pueblo elegido. Es el vocero de Dios para el hombre, pero también es el vocero del hombre para Dios. Cristo intercede cada día a la diestra del Padre como sacerdote intercesor por nosotros. ¿Por qué? Porque Él entiende ambos mundos. Por tanto, es un mediador eficaz. Como dice en Hebreo 15, no hay otro mediador fuera de Cristo. En Él se realiza la promesa de la herencia eterna. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en 1 Timoteo 2:5 dice que solo Él puede hacer de medio entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre, porque Él pagó un precio muy alto, que fue su vida. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sacrificó su vida y era un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue llevado al matadero sin defenderse, sin abrir siquiera su boca porque sabía que el premio lo valía. Por eso, pagado un precio tan alto, el nuevo pacto tiene mejores promesas que el anterior. El precio de nuestra libertad, que fue pagada y sellada por la sangre de Jesús. Cristo nos permitió dar el salto de pasar de la muerte a la vida eterna. Cristo pagó un precio muy alto por nuestro rescate. Por eso, Pascua, que significa paso o salto, y que celebramos en esta época, es Jesús mismo. Jesús es nuestro paso a la vida eterna. Cristo es nuestra Pascua. Como dice 1 Corintios 5:7,
ya fue sacrificado por nosotros. Pero ¿y entonces cómo guardamos la Pascua en estos tiempos? Recibiendo a Cristo en nuestra vida, creyendo en Él, tragando a Cristo en nuestro ser, recibiéndolo en nuestro corazón. Cristo en nosotros es nuestra única esperanza de gloria. Y además, participando de la común unión con otros hermanos en la familia de la fe, reuniéndonos y congregándonos con ellos, porque junto con ellos formamos el cuerpo de creyentes, el cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento, la señal de bendición para escapar de los desastres y salvarse de la muerte era la sangre de un cordero. Así fue como pintaban los dinteles de las puertas para que el día de la oscuridad, cuando el ángel de la muerte pasaba a matar los primogénitos de Egipto, fueran salvados los israelitas, tiñendo los dinteles de la puerta con sangre. Igual hoy en día, esta señal de protección para los desastres aplica a nosotros. Pero es la sangre de Cristo la que nos libra del mal, la que nos puede salvar, como Él dijo cuando exhaló su último suspiro. Consumado es. Cuando Cristo murió, se inaugura el nuevo pacto y continúa. Aún estamos en ese pacto, cubiertos bajo ese pacto. Ya en el cielo todo está cumplido, todo está consumado. Ya la obra en la tierra realizada por Cristo está cumplida. Ahora solo falta que regrese Cristo pronto a recoger su iglesia para que nos reunamos con Él. Como Él dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros partido es. Y así me recuerdan lo que yo hice por ustedes. Está a tu lado, Jesús. Su prueba de amor es la cruz, su más grande promesa, el pan y el vino sobre la mesa, para los que anhelan luz. Que esta Semana Santa nos permita degustar de la salvación de Cristo y de su sanidad y protección. Dios los bendiga.